Elegido, fija tu atención en este mensaje ahora mismo. Esa sensación inquieta que has estado cargando, la que te despierta antes de que salga el sol, necesito que entiendas lo que significa. El enemigo ha estado trabajando horas extra esta semana por una sola razón. Él sabe quién viene a tu puerta. Todo cambia en las próximas 24 horas: la espera, el silencio, la confusión sobre por qué nada parecía moverse todavía. Pero escúchame con claridad, porque esta es la parte que más importa. No está terminando por coincidencia. Está terminando por lo que tú ya hiciste en esta temporada. Piensa en ese momento a principios de esta semana cuando casi tomaste el teléfono para suplicar por algo que Dios ya te había dicho que soltaras. Te detuviste. Permaneciste en silencio. Elegiste la confianza en lugar de la desesperación. Tal vez no lo sabías en ese momento, pero ese único acto de contención reescribió por completo toda la línea del tiempo. Eso no fue debilidad. Fue un arma en las manos del cielo. No encontraste esta grabación por accidente. El algoritmo no te trajo hasta aquí. Dios lo hizo. Esta es una cita divina que fue programada antes de que se colocaran los cimientos de la tierra. Ahora mismo estás de pie en un umbral, y lo que está al otro lado de esa puerta no es lo que el enemigo te dijo que era. Permanece hasta el último segundo de este mensaje, porque en los próximos minutos voy a entregarte el decreto legal que cancela la asignación de retraso sobre tu vida. Voy a guiarte hasta el momento exacto en que activaste tu avance sin siquiera darte cuenta. Y al final vamos a sellar este veredicto con una declaración que dejará tu pasado fuera de tu futuro para siempre. No te vayas ahora. Tu yo del futuro te está suplicando que escuches. Si te vas en este momento, te marcharás justo antes de escuchar el golpe en tu puerta. Sé cómo se han sentido las últimas 72 horas. La atmósfera a tu alrededor no ha estado simplemente en silencio. Ha estado densa, como si algo estuviera presionando el aire en cada habitación en la que entras. Tal vez esta semana te encontraste de pie en tu cocina, mirando a la nada con el café enfriándose en tu mano, preguntándote por qué sigues sintiendo este peso cuando has estado orando, creyendo y resistiendo durante tanto tiempo. O tal vez estabas acostado a las 3 de la madrugada, con los ojos completamente abiertos, repasando cada decisión que has tomado en los últimos meses, preguntándote en qué momento las cosas se desviaron. Te sientes suspendido, como si estuvieras de pie en un pasillo entre todo lo que solías conocer y todo lo que te fue prometido, y ninguna de las dos puertas se ha abierto todavía. Y en ese pasillo el enemigo ha comenzado a susurrar una mentira muy específica. Escucha tus pensamientos ahora mismo. Te ha estado diciendo que la razón por la que tu puerta no se ha abierto es porque hiciste algo mal. Sigue reproduciendo ese momento en que te alejaste de una situación que te estaba destruyendo. Ese momento en que dejaste de luchar por algo por lo que Dios nunca te dijo que lucharas. Ese momento en que finalmente soltaste. El acusador te está diciendo que soltar fue el error. Te está diciendo que tu liberación fue en realidad una renuncia, que abandonaste lo que era tuyo, que porque dejaste de insistir la bendición pasó a otra persona. Pero necesito que escuches lo que realmente dice la Escritura sobre este momento. Isaías 43:19 dice: miren, estoy haciendo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo perciben? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en la tierra árida. Escucha ese decreto. Dios no está preguntando si ya lo sientes. Está preguntando si puedes percibirlo, porque lo nuevo ya ha sido puesto en marcha. Los ríos ya están abriéndose camino bajo el suelo donde estás de pie. El camino ya está siendo construido en el desierto por el que has estado caminando. El enemigo no quiere que lo percibas, porque en el momento en que lo hagas, su asignación contra ti se derrumba. No estás en una temporada de pérdida, estás en una temporada de llegada. El peso que sientes ahora no es el peso de la pérdida, es el peso de algo enorme acercándose a tu puerta. Es la presión de una promesa empujando contra el umbral, esperando el momento señalado para irrumpir. Tú pensabas que soltar era rendirte. Pensabas que alejarte era una derrota. Déjame replantear tu realidad ahora mismo. Eso no fue una retirada, fue un reposicionamiento. Dios te movió fuera de lo familiar para poder traer a alguien a la puerta de lo que viene después. Y esa persona ya está en camino. Algunos mensajes no solo informan, activan. Si algo se movió profundamente en tu espíritu,
Hace un momento puede que estés listo para recibir el plano del elegido. Esta guía sagrada revela los 8 patrones divinos detrás de tu llamado, tu sufrimiento y tu destino. También incluye el audiolibro completo para que puedas absorberlo durante la oración, el descanso o los momentos de silencio con Dios. Y para aquellos que han sido llamados a hablar su verdad, también recibirás, activando tu manto profético, un poderoso ebook adicional para quienes llevan una asignación profética. El enlace está en el primer comentario fijado, pero solo por tiempo limitado. Ahora deja que esto repose un momento, porque lo que estoy a punto de explicarte no es simplemente un discurso motivacional diseñado para darte un impulso momentáneo de entusiasmo que desaparezca con la luz de la mañana. Esto es una invitación a una búsqueda profunda, casi como una investigación quirúrgica de tu propia historia, de tu propio camino, examinando cuidadosamente la evidencia de tu vida pasada y presente. Y la primera verdad que debes comprender, la base que recontextualiza todo lo que ha sucedido, es esta: quizás sin darte cuenta, has estado interpretando mal la evidencia que estaba delante de ti. Tu interpretación de los hechos ha sido distorsionada por lentes muy humanas, el miedo, la impaciencia y la incomprensión. Has estado mirando el profundo y desconcertante silencio de tu vida y lo has confundido con el eco vacío del abandono, como si Dios hubiera desaparecido. Has estado contemplando la quietud absoluta, la falta de movimiento visible o de progreso aparente. Y en tu impaciencia humana la has etiquetado como estancamiento, como si el río de tu destino se hubiera detenido. Pero te digo con la convicción de verdades antiguas, el silencio no es la ausencia de Dios. Muy al contrario, es uno de los lenguajes más profundos e íntimos que Él elige usar, especialmente cuando las instrucciones que está transmitiendo, las revelaciones que está descargando sobre tu espíritu, son demasiado sagradas, demasiado delicadas y demasiado fundamentales para el ruido del mundo. Imagina por un momento el lienzo de la eternidad antes de que se hubiera dado una sola pincelada de la creación. El relato de Génesis nos ofrece esta imagen. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Observa el verbo preciso: se movía, o más exactamente estaba suspendido flotando. No estaba ausente, no estaba distante, no estaba desconectado. Estaba intensamente presente en esa profunda quietud. El Espíritu de Dios era una fuerza silenciosa pero poderosa, una presencia divina, cargada de propósito, preparándose para hablar algo a la existencia que jamás había sido concebido antes. Esa es exactamente la realidad invisible pero dinámica que ha estado ocurriendo sobre el lienzo de tu vida. Incluso en las temporadas que te parecían vacías o estériles, el cielo ha estado sobrevolando tu historia, una presencia vigilante, amorosa y todopoderosa, orquestando la sinfonía de tu futuro en las cámaras silenciosas de la eternidad. Y tristemente, aunque de forma comprensible, como muchos otros, confundiste ese poderoso y cuidadoso movimiento con abandono. Percibiste el silencio sagrado como un vacío cuando en realidad era el incubador de tu próximo avance. Era el taller silencioso donde Dios estaba preparando lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado. Este silencio divino no es un vacío. Es un espacio que se está llenando con la esencia misma del próximo movimiento de Dios en tu vida. Es un lugar sagrado donde el ruido de las expectativas se silencia para que la frecuencia pura de su voluntad pueda resonar sin interferencias. Es como la calma profunda antes de que un gran escultor revele su obra maestra, como el silencio reverente en un quirófano donde cada movimiento salva vidas, o como la quietud dentro de una semilla antes de que estalle en vida. Pero aquí es donde esta investigación se vuelve aún más profunda, porque no solo interpretaste mal el silencio, es que ese silencio, esa quietud profunda y persistente, expuso algo dentro de ti que necesitaba salir a la luz. Cada persona que atraviesa una larga temporada de espera, una estación que se siente como un desierto interminable, sin oasis a la vista, tarde o temprano se enfrenta a la verdadera pregunta. La pregunta superficial, la que nuestras mentes impacientes formulan primero siempre es: ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo terminará esta larga noche? ¿Cuándo llegará finalmente mi respuesta?
Pero la verdadera pregunta, la que el silencio implacable te obliga a enfrentar en los lugares más profundos de tu alma, es mucho más penetrante. Es esta: ¿confío en Él incluso si nunca ocurre como lo imaginé? ¿Confío en su bondad, en su sabiduría y en su amor? Incluso si el diseño que dibujé cuidadosamente en mi mente nunca se materializa, incluso si el sueño que construí toma una forma completamente diferente, incluso si el tiempo que yo establecí resulta irrelevante para el reloj divino. Esa pregunta, déjame decirlo con total claridad, no es una crisis de fe ni una señal de que tu fe esté fallando. No, amado, es el umbral sagrado de ella. Es la misma puerta de entrada hacia una fe más profunda, más resistente y más auténtica. Y la manera en que respondes a esa pregunta, la respuesta que forjas y vives, no en un escenario iluminado, donde todos observan y se espera el aplauso, sino en los pasillos desiertos y silenciosos de tu vida privada, tal vez en la quietud de tu cocina, con una taza de café frío entre las manos, luchando con la verdad más cruda de tu corazón, cuando nadie más que Dios conoce tu batalla. Esa respuesta que se forma en el crisol de la soledad y de la rendición es la que verdaderamente te califica. Es ese refinamiento invisible del carácter, ese temple espiritual, esa rendición profunda, lo que te prepara, lo que realmente te hace estar listo para el avance, para la unción, para la promesa divina que incluso ahora está preparada para irrumpir en tu vida. Este es el momento de una profunda recalibración interior, donde tu expectativa deja de exigir un resultado específico y comienza a abrazar las posibilidades ilimitadas de la voluntad perfecta de Dios, sin importar cómo se manifieste en la realidad terrenal. Y este profundo trabajo interior nos conduce directamente a algo que la mayoría de las personas, atrapadas en la búsqueda de validación externa, pasan completamente por alto. La verdadera preparación para una promesa divina, para el cumplimiento de los propósitos más profundos de Dios en tu vida, no ocurre a través de una fachada cuidadosamente mantenida de perfección. No se concede a quienes ejecutan cada paso de manera impecable, ni a quienes aparentan una espiritualidad pulida y sin manchas. No. La verdadera y más duradera preparación ocurre a través del proceso duro, muchas veces doloroso, de perseverar bajo presiones que nadie más puede ver en temporadas de aislamiento y fidelidad silenciosa. Piensa en el joven pastor David. Él no fue ungido en el lujoso salón del trono de Israel, rodeado de ceremonias y maniobras políticas. Fue ungido en un campo polvoriento bajo el sol ardiente, cubierto con la áspera lana y el inconfundible olor de las ovejas, un recordatorio constante de sus humildes y poco gloriosas responsabilidades. Mientras tanto, sus hermanos mayores, más impresionantes a los ojos humanos, estaban dentro de la casa pulidos y preparados, esperando que el nuevo rey encajara en el molde heroico que el mundo esperaba. Samuel el profeta, respetado el mismo hombre enviado por Dios, con una instrucción divina clara para encontrar al nuevo rey, casi lo pasa por alto por completo. Samuel, concentrado en la apariencia exterior y en la estatura, casi eligió a uno de los hermanos de David. Sin embargo, el aceite sagrado, cargado con el propósito de Dios, descendió sobre la cabeza aparentemente común de David en un momento que para cualquier observador casual habría parecido completamente ordinario, sin trompetas ni proclamaciones grandiosas. Tú también has estado esperando, quizá con una silenciosa sensación de urgencia en tu corazón, que tu unción llegue con trompetas resonantes, con señales visibles y reconocimiento público como una gran revelación. Pero algunas unciones, las que forman el carácter más profundo y preparan para las coronas más pesadas, se derraman en el campo, en el silencio, en los lugares olvidados y ocultos de tu vida, en la fidelidad diaria, en las tareas que nadie ve ni agradece. Mientras todos los demás están dentro cegados por expectativas convencionales, buscando a alguien que encaje en la descripción que ellos mismos o el mundo han escrito equivocadamente sobre cómo debería verse un líder elegido por Dios. Es en esos lugares donde se forja la resiliencia, donde la humildad es probada y donde el verdadero peso del llamado de Dios comienza a echar raíces lejos de la mirada crítica del juicio humano. Es en esos campos solitarios donde aprendes a confiar solo en Dios,
a encontrar fuerza en su presencia cuando no existe ninguna afirmación humana. Y en unos momentos, prepara tu corazón porque viene una revelación que realmente cambiará tu perspectiva. Estamos a punto de descubrir aquello oculto que en realidad ha estado acelerando tu línea de tiempo, empujándote hacia adelante con un impulso divino incluso durante esas temporadas dolorosas en las que parecía que todo estaba completamente detenido. Permanece conmigo. Acércate a esta verdad porque esta revelación transformará completamente la manera en que interpretas la última temporada de tu vida, con todos sus aparentes retrasos y decepciones dentro del gran tapiz del plan de Dios. Pero antes de entrar en esa línea de tiempo acelerada, esta verdad fundamental debe asentarse profundamente en tu entendimiento. El reposicionamiento profundo que Dios orquestó en tu vida, el proceso difícil y muchas veces doloroso de soltar sueños que llevabas años sosteniendo, el acto doloroso de dejar ir comodidades familiares, la decisión valiente de alejarte de lo que era conocido y aparentemente seguro, no fue simplemente una preparación para el destino glorioso que viene. No, fue mucho más que una preparación. Fue un acto de protección anticipada contra aquello que te habría consumido por completo, aquello que habría descarrilado tu destino si hubieras decidido permanecer allí. Comprende esta verdad: en la vida existen puertas que desde fuera brillan, con la seductora apariencia del destino, prometiendo realización y propósito. Pero esas mismas puertas pueden ser trampas cuidadosamente diseñadas, construidas con una precisión peligrosa para explotar los deseos más profundos y vulnerables de tu alma, los mismos deseos que te hacen único. El enemigo de tu alma no se presenta con algo claramente malvado, ni con una oferta envuelta en oscuridad que sea fácil de reconocer como una trampa. Al contrario, se presenta con algo que parece casi correcto. Una bendición falsa que se parece tanto a la promesa verdadera que resulta peligrosamente convincente. Refleja el diseño divino lo suficiente como para tocar tus anhelos más profundos, pero es lo suficientemente diferente de la voluntad perfecta de Dios como para destruir finalmente tu propósito, erosionar tu llamado y dejarte lejos de tu verdadera herencia. Y el hecho de que tú te hayas alejado de esas oportunidades seductoras, pero finalmente destructivas, incluso cuando cada fibra de tu ser gritaba que no lo hicieras, incluso cuando eso te causó un profundo dolor emocional y se sintió como una pérdida irreparable, incluso cuando tu mente lógica te suplicaba que te quedaras y te aferraras a lo familiar. Ese discernimiento, ese silencioso no interior frente a algo que parecía bueno, no vino solo de ti. Esa comprensión profunda, esa recalibración espiritual de tu brújula interior, fue Dios mismo guardando activamente el llamado sagrado que puso dentro de ti antes de que dieras tu primer aliento, antes de que tuvieras un nombre, antes de que los cimientos de la tierra fueran establecidos. Él protegió su inversión en ti. Eso es una prueba de su compromiso inquebrantable con el propósito que tiene para tu vida. Ahora hablemos de algo crucial sobre el tiempo divino que la mayoría de las personas malinterpretan. Muchos lo entienden con una mentalidad de calendario humano, como si fuera un evento programado, una fecha específica, marcada en el reloj cósmico de Dios, que solo se liberará cuando ese día finalmente llegue. Pero necesitas cambiar esa perspectiva. El tiempo divino no se trata principalmente de una fecha fija. Se trata sobre todo de una condición. Se trata de la convergencia sagrada de la preparación. Es la alineación perfecta de tres elementos esenciales: la preparación interior de la persona que recibirá la promesa, la preparación completa de la promesa misma mientras es enviada desde el cielo, y la derrota total de cualquier resistencia espiritual que se interponga entre tú y tu avance. Los tres elementos deben alinearse perfectamente para que el momento divino se manifieste. Y lo que tú has estado haciendo en esta larga temporada, las incontables oraciones que elevaste cuando tu espíritu estaba cansado y tu cuerpo agotado, la confianza que decidiste mantener incluso cuando el miedo tiraba de tu corazón y parecía ofrecer un camino más lógico, los actos silenciosos de obediencia que realizaste sin testigos ni aplausos. Amado, eso no fue simplemente esperar pasivamente a que el tiempo de Dios llegara. No, eso fue completar activamente
las condiciones necesarias para que ese tiempo se cumpliera. No estabas detenido, estabas participando activamente en la alquimia espiritual que produce tu avance, sembrando semillas, preparando la tierra, cultivando el suelo de tu futura cosecha, incluso cuando aún no podías ver el fruto. Y lo que viene a continuación probablemente te sorprenderá. No porque Dios sea impredecible, sino porque sus caminos están muy por encima de nuestra comprensión humana limitada. Y cuando miramos hacia atrás, siempre revela una obra maestra divina que jamás habríamos podido imaginar. Porque aquí está la verdad profunda y emocionante de lo que ha estado ocurriendo en los reinos invisibles, en el tejido oculto del espíritu, todo el tiempo que tú sentías que absolutamente nada avanzaba en tu vida. Cada acto de fe que realizaste, cada oración susurrada, cada decisión de creer cuando las circunstancias gritaban, lo contrario, cada paso dado, sin una recompensa visible o un retorno inmediato y tangible, no se perdió en el vacío, no se desvaneció en el aire. Por el contrario, todo eso estaba siendo convertido, meticulosamente, divinamente, en una moneda espiritual, una fuerza poderosa que se acumulaba con cada acto de fe. Y esa moneda espiritual no estaba guardada en una cuenta abstracta y dormida en algún banco celestial. No, estaba trabajando activamente. Estaba operando dinámicamente en lo invisible, desmontando resistencias, erosionando la oposición y despejando el camino para tu avance. Existe un principio poderoso, aunque muchas veces pasado por alto en el antiguo texto del libro de Daniel, que muchas personas leen sin comprender sus profundas implicaciones. Cuando Daniel, un hombre de fe inquebrantable, comenzó a orar con sinceridad, por entendimiento e intervención, el ángel que finalmente le trajo la respuesta reveló una verdad sorprendente. La respuesta había sido enviada en el mismo momento en que Daniel comenzó a orar. El decreto divino fue instantáneo. El avance ya había sido liberado desde el trono de Dios. Pero el ángel explicó que había una intensa batalla en los cielos, una resistencia espiritual que temporalmente retrasó la manifestación física de esa respuesta. El avance ya estaba en movimiento como una flecha celestial dirigida directamente a su objetivo. Y lo que finalmente rompió esa resistencia cósmica, lo que hizo que la barrera espiritual cediera, no fue solo una oración adicional en ese último momento. Fue el peso acumulado de la fe persistente de Daniel. Su fe constante, firme, incluso cuando parecía no recibir respuesta, presionando una y otra vez contra la oposición, hasta que el muro espiritual finalmente se derrumbó. Tu persistencia, tus actos silenciosos de fe, en medio de la oscuridad, tu determinación de no rendirte, no han pasado desapercibidos ni han sido en vano. Han estado realizando una obra profunda e invisible. Han estado presionando activamente contra la resistencia en tu favor, día tras día. Cada vez que decidiste seguir creyendo, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Cada vez que elegiste seguir esperando, seguir confiando en la mano invisible de Dios. Tu fe, como una corriente constante e imparable, ha estado abriendo camino en medio del desierto, incluso cuando tú solo veías arena inmóvil. Y esto nos lleva al verdadero punto de inflexión, al momento de claridad que redefine todo tu recorrido. Porque si esa perseverancia constante ha estado trabajando estratégicamente en lo invisible, despejando el camino y debilitando la oposición, entonces esa sensación persistente de que nada ha cambiado en tu vida no es simplemente una percepción. Es una de las mayores y más sutiles mentiras que el enemigo ha intentado implantar en tu mente. Tiene un interés profundo en hacerte sentir que tu fe no ha producido nada, que tus esfuerzos han sido inútiles, que tus oraciones chocan contra un techo de bronce. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú, como hijo o hija de Dios, llegas a creer que tu fe no tiene poder ni produce resultados, dejarás de usarla. Y un creyente que deja de ejercer su fe es la única versión de ti que el enemigo puede realmente derrotar. Permíteme ser muy claro. El enemigo no teme tu talento, no se intimida por tus dones, no se siente amenazado por tu potencial. Lo que verdaderamente lo aterra, lo que hace temblar incluso al infierno, es tu fe persistente y profundamente arraigada en lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Porque esa convicción inquebrantable es el único arma espiritual que no tiene defensa posible. Es la fuerza que atraviesa la oscuridad, que mueve montañas
y que finalmente asegura la victoria que ya te pertenece en Cristo. Pero ahora quiero desafiarte con algo aún más profundo. Algo que puede incomodarte porque estamos entrando en una parte del mensaje donde la comodidad ya no es suficiente para tu crecimiento espiritual. Hay algo que tú has estado llamando fe, pero que al examinarlo con mayor profundidad puede ser en realidad una forma más sofisticada y muchas veces inconsciente de control. Has estado creyendo con sinceridad en un resultado muy específico, un escenario exacto, una manifestación que diseñaste cuidadosamente en tu mente. Sí estabas confiando en Dios, pero para que la promesa se cumpliera exactamente como tú la imaginaste, con todos los detalles, con el tiempo que tú considerabas correcto. Pero cuando las circunstancias cambiaron la imagen, cuando la relación que imaginaste no se desarrolló como esperabas, cuando la oportunidad llegó por una puerta completamente distinta a la que habías anticipado, cuando la provisión que necesitabas apareció en una forma tan inesperada que casi la rechazaste, tu fe comenzó a tambalear, no porque Dios fallara, no porque su promesa fuera falsa, sino porque la realidad no coincidía con el plano que habías construido en tu mente. La verdadera fe no es confiar en un resultado específico. La verdadera fe no depende del paquete en que llegue la promesa. La fe auténtica está arraigada en confiar en el carácter de quien hace la promesa, independientemente de la forma del tiempo o del camino por el cual llegue su cumplimiento. Es una rendición a su sabiduría soberana, a su amor infinito y a su manera perfecta de obrar, incluso cuando desafía nuestra lógica humana. Y hasta que esa diferencia no cambie dentro de tu corazón, seguirás pasando por delante de promesas cumplidas sin reconocerlas simplemente porque no se parecen a lo que imaginabas. Podrías perderte lo milagroso porque estás buscando lo familiar. Pero aún hay una capa más profunda en esta reflexión. Porque ese plano que construiste en tu mente, esa imagen específica de cómo debía verse tu avance, ¿de dónde vino realmente? Detente un momento y piensa en ello. Algunas partes pueden haber nacido verdaderamente de una visión que Dios sembró en tu espíritu, de esos momentos sagrados en los que su voz habló claramente a tu corazón. Pero muchas otras partes, si eres completamente honesto contigo mismo, nacieron de la comparación, de observar lo que Dios hizo en la vida de otras personas, de ver el testimonio de alguien más y comenzar a pensar que tu historia debía parecerse a la suya, de escuchar los milagros de otros y permitir que se convirtieran sin darte cuenta en el modelo de tu propio milagro. Y aquí es donde el engaño se vuelve más profundo. Cuando oras esperando la versión de la promesa que alguien más recibió, creas resistencia espiritual contra la forma única en que Dios planeó bendecirte. Porque Dios no diseñó tu avance para que fuera una copia del de otra persona. Lo diseñó específicamente para ti, con precisión perfecta, con detalles únicos, para ajustarse exactamente a lo que solo tú fuiste creado para llevar. Tu destino no es un producto fabricado en serie. Es una obra maestra hecha a medida. Desear el diseño de otro es resistir la belleza única del tuyo. Y ahora llegamos a la revelación final. La raíz profunda que explica todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido, todo lo que has luchado por entender. Esta es la verdad que una vez que realmente la comprendas, hará que todo el recorrido de tu vida, con todos sus giros, retrasos y momentos confusos, tenga sentido de una forma que antes parecía imposible. Aquí está la parte que probablemente no esperabas. La mayor fuente de fricción, de resistencia y de retraso entre tú y tu avance no ha sido en esencia el enemigo externo, aunque sin duda él también ha jugado su papel. No son las sombras de tu pasado, por profundas u oscuras que hayan sido. No son las personas que te hirieron, ni las puertas cerradas que parecían sellar tu destino, ni las largas temporadas de espera que parecían superar cualquier resistencia humana. No. La raíz oculta, el saboteador silencioso, es tu propia creencia, no resuelta, muchas veces inconsciente, de que de alguna manera tienes que ganarte calificar para o pagar por aquello que Dios ya te ha dado, gratuitamente por gracia en su amor extravagante e insondable. En algún lugar, enterrado profundamente debajo de todo el lenguaje de fe que pronuncias, debajo de todas las declaraciones poderosas que haces, de la adoración sincera que ofreces y de la confianza consciente que intentas cultivar, existe un acuerdo silencioso dentro de tu espíritu.
Quizás lo hiciste hace mucho tiempo, incluso antes de tener las palabras para expresarlo. Un susurro insidioso que decía, recibiré finalmente esta promesa divina, este avance, esta herencia. Cuando haya demostrado que soy digno, cuando haya probado que lo merezco, cuando haya hecho lo suficiente. Y así dentro de ese marco sutil pero constante, cada acto de fe que realizabas se convertía en algún nivel oculto de tu espíritu, en un acto de pago. Una transacción dentro de una economía divina en la que creías sin darte cuenta. Cada oración sincera se transformaba por momentos en una negociación, en una moneda de cambio. Cada temporada de obediencia silenciosa, cada sacrificio realizado, se convertía en tu percepción en un anticipo de una deuda espiritual que en realidad nunca debiste cargar. Una cuenta que en verdad ya había sido saldada completamente por la obra terminada de Cristo. Pero la gracia verdadera, inmerecida y transformadora, no funciona dentro de la economía de merecer o ganar. La gracia funciona únicamente en la economía de dar, en la generosidad ilimitada de un Padre amoroso. Y el momento profundo y liberador llega cuando dejas de intentar desesperadamente abrir la puerta con tu esfuerzo, con tu desempeño, con tu intento de ganarte la entrada, y simplemente recibes con las manos abiertas y el corazón dispuesto la gloriosa verdad de que la puerta ya estaba abierta, ya estaba desbloqueada, ya estaba preparada para ti mucho antes de que llegaras siquiera al umbral. Ese, amado, es el momento exacto y sobrecogedor en el que la fricción espiritual se disuelve, las cadenas invisibles se rompen y el umbral se abre de par en par para tu entrada. Es el momento en el que realmente entras en la libertad de lo que ya fue realizado por ti. Este no es el final de tu historia atrapada en un ciclo de esfuerzo y espera. Este es el punto decisivo. La frase poderosa donde todo en tu narrativa cambia, se transforma y se alinea con la verdad divina. Coloca ahora tu mano sobre tu corazón. Siente el ritmo de la vida dentro de ti y declara esto conmigo. No como simples palabras, sino como una verdad profunda que abrazas con cada parte de tu ser. Libero la línea de tiempo que construí cuidadosamente con mi entendimiento limitado y la entrego completamente a la sabiduría perfecta e infinita de Dios. Libero el plano de mi vida que nunca me correspondió diseñar y me rindo al diseño perfecto del arquitecto divino. Libero todo acuerdo sutil que hice consciente o inconscientemente con el retraso, con la indignidad y con la mentira que decía que había perdido lo que era mío por decreto divino. Declaro con convicción inquebrantable que mi fe no ha sido en vano. Cada acto de creencia, por pequeño o invisible que haya sido, ha estado trabajando activamente moviendo montañas en los reinos invisibles. Declaro que el silencio que interpreté como abandono era en realidad una temporada sagrada de preparación, una incubación divina. Declaro sin la menor duda que lo que está llegando a mi puerta, lo que se está manifestando en mi realidad fue diseñado cuidadosamente antes incluso de que existieran los cimientos de la tierra. Y lleva mi nombre. Es un milagro hecho a medida para mí. No lo gano con mi esfuerzo ni con mi desempeño. Simplemente lo recibo con humildad y alegría como un regalo de gracia. No lo busco con desesperación ni ansiedad. Elijo permanecer firme en paz y observar cómo llega con precisión divina. No estoy atrasado. No he sido olvidado por el cielo. No he sido descalificado por mis imperfecciones ni por mi pasado. Estoy exactamente en el lugar donde el cielo me posicionó estratégicamente en este momento preciso para el cumplimiento exacto de la promesa que fue diseñada específicamente para mí. Cruzo este umbral ahora no desde el esfuerzo humano, ni desde la necesidad de demostrar nada, sino desde la confianza profunda, tranquila e inquebrantable de alguien que finalmente ha comprendido que todo ya estaba hecho. La victoria está asegurada, la puerta está abierta, la herencia me espera. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, si ha confirmado algo que tu alma llevaba profundamente dentro, compártelo hoy con una persona que necesite escuchar esta verdad liberadora. Y deja un comentario abajo con una sola palabra abierto, solo esa palabra poderosa, para saber quién recibió este cambio profundo y para que el algoritmo lleve este mensaje de esperanza y de avance a la próxima persona que está de pie frente a su propio umbral buscando claridad.
Tú fuiste guiado hasta este mensaje con un propósito.